Firma o voy a convertir esto en una pesadilla. Las palabras de Susana resonaron en la mansión como un ultimátum final. Ella empujó los papeles contra mí con tanta fuerza que casi caía hacia atrás. Sus ojos brillaban con esa mezcla de odio y triunfo que solo alguien que planea destruirte puede tener. Los documentos temblaban en mis manos, la mansión de $4 millones que yo pagué solo, las reliquias de familia que habían pasado por 3 generaciones, las cuentas bancarias, todo. Ella sonreía con tanta satisfacción, como si dejarme sin nada fuera a destruirme. ¿Vas a firmar o necesitas que llame a mi abogado para que esto se ponga realmente feo? Su voz era hielo puro. Yo miré esos papeles, luego la miré a ella, y sin decir una sola palabra, tomé la pluma. Firmé, página tras página. Cada firma era como arrancarme un pedazo del alma, o al menos eso era lo que ella creía ver. Dejé las llaves sobre la mesa de mármol, me levanté, y caminé hacia la puerta del que había sido mi hogar. Ella soltó una risa. Esa risa que había ensayado, que había practicado para este momento exacto. Sabía que al final no tenías agallas para pelear, me gritó mientras yo salía. No volteé. No le di el gusto. Simplemente me fui. 3 horas más tarde, mientras ella celebraba con champán en mi mansión, su teléfono sonó. Era el doctor Enrique, su propio abogado. Yo no estaba ahí, pero después me contaron que sus gritos se escucharon hasta el jardín. ¿Tienes idea de lo que él acaba de hacerte? Le gritó con una desesperación que ni él mismo podía controlar. Susana dejó caer la copa. El líquido se derramó sobre la alfombra persa que tanto le gustaba. Pero estoy adelantándome. Para entender cómo llegamos a ese momento, como una mujer que juró amarme terminó intentando robarme todo, y como su victoria perfecta se convirtió en su peor pesadilla, necesito llevarte 18 meses atrás. Porque nada de esto comenzó con esos papeles. Comenzó mucho antes, en un día ordinario que cambiaría todo. Yo soy Renato. Tengo 46 años, y pasé los últimos 20 construyendo algo que valía la pena. No nací con dinero. No heredé nada más que las reliquias de mi familia, un reloj de bolsillo de plata que perteneció a mi abuelo, una escritura de un terreno que mi bisabuelo compró con sus ahorros de toda una vida, y un juego de cubiertos antiguos que mi abuela trajo cuando emigró. Cosas sin gran valor monetario, pero con un peso emocional que no tiene precio. Cada dólar que gané fue con mis propias manos, con mi cerebro, con noches sin dormir y días sin descanso. Fundé una empresa de tecnología cuando nadie creía en mí, cuando los bancos me cerraron las puertas, cuando mi propia familia me dijo que estaba loco por dejar un trabajo estable para perseguir un sueño. Comencé en el garaje de un apartamento de 2 habitaciones que compartía con mi hermana Iris. Ella fue la primera que creyó en mí. Mientras yo escribía códigos hasta las 4 de la mañana, ella organizaba las finanzas con una calculadora vieja y mucha fe. Los primeros años fueron brutales. Había semanas en las que comíamos pasta con salsa de tomate porque era lo que podíamos pagar. Pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: determinación. La empresa empezó a crecer. Lento al principio, luego más rápido. Conseguimos nuestro primer cliente grande, luego otro, luego 10 más. En 5 años pasamos de 2 personas en un garaje a 50 empleados en una oficina real. En 10 años éramos 120 personas con contratos en 3 países. Y yo seguía trabajando como si todavía estuviera en ese garaje, porque sabía que todo lo que construyes puede derrumbarse si dejas de cuidarlo. Fue en ese momento, justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, cuando conocí a Susana. Ella trabajaba como recepcionista en un hotel donde yo me hospedaba durante un viaje de negocios. Era hermosa, no voy a negarlo. Pero lo que me atrajo no fue solo su apariencia. Era la forma en que hablaba, como parecía interesarse genuinamente en lo que yo hacía. Me preguntaba sobre mi empresa, sobre mis proyectos, sobre mis sueños. Después de años de concentrarme solo en trabajar, encontrar a alguien que parecía verme como algo más que un jefe o un socio fue refrescante. Empezamos a salir. Ella parecía tan diferente a las mujeres que había conocido antes. Decía que admiraba mi ética de trabajo, que le inspiraba ver a alguien que había construido tanto de la nada. Eres prueba de que los sueños se cumplen cuando trabajas por ellos, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante modesto que yo había elegido. Ni siquiera se quejó del lugar sencillo. Eso me conquistó. 6 meses después le propuse matrimonio. Iris me advirtió que era muy pronto, que apenas la conocía. Renato, sé que estás feliz, pero hay algo en ella que no me cuadra, me dijo una tarde en su oficina. Yo me reí. Le dije que estaba siendo sobreprotectora,
que Susana era diferente, que finalmente había encontrado a alguien que me entendía. Me casé con ella un año después de conocernos. La boda fue hermosa, aunque yo insistí en algo íntimo. Susana quería algo más grande, más ostentoso, pero aceptó mis términos con una sonrisa. Lo que importa es que estemos juntos, dijo. Debí haber prestado atención a cómo sus ojos se desviaban hacia las parejas que llegaban en autos de lujo, cómo observaba los vestidos caros de las invitadas como si estuviera haciendo un inventario mental. Los primeros meses fueron buenos. O al menos eso pensaba yo. Susana dejó su trabajo en el hotel poco después de la boda. Quiero apoyarte mejor, enfocarme en nuestro hogar, explicó. Sonaba razonable. Yo ganaba suficiente para ambos, y después de años de trabajar sin parar, la idea de tener a alguien esperándome en casa era reconfortante. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Primero fueron los gastos. Susana comenzó a comprar ropa de diseñador, zapatos que costaban lo que yo ganaba en un mes cuando empecé mi empresa. Necesito verme bien para las cenas de negocios, decía. Yo asentía, queriendo creer que tenía razón. Luego fue el auto. Ella quería algo más elegante, algo que representara nuestro éxito. Le compré un Mercedes. Su sonrisa duró exactamente un día. Después vino la casa. El apartamento donde vivíamos era espacioso, cómodo, en un buen vecindario. Pero Susana empezó a quejarse. Renato, tu empresa vale millones y vivimos como si todavía estuvieras empezando. Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Yo había sido tan frugal, tan cuidadoso con el dinero, que tal vez me había olvidado de disfrutar lo que había construido. Así que compré la mansión. $4 millones en una zona exclusiva. 5 habitaciones, piscina, vista a las montañas, todo lo que ella dijo que siempre había soñado. El día que le di las llaves lloró de felicidad. Eres el mejor esposo del mundo, susurró contra mi pecho. Yo me sentí como un héroe. Debí haber notado que esa felicidad duró exactamente una semana. Susana empezó a cambiar de formas que al principio atribuía al estrés de mudarnos. Se volvió distante, fría. Cuando yo llegaba tarde del trabajo, ella ya estaba dormida. Cuando intentaba conversar durante la cena, respondía con monosílabos mientras miraba su teléfono. Estoy cansada, decía siempre. Pero ¿cansada de qué, si no trabajaba? Las señales de alerta empezaron a multiplicarse como grietas en un vidrio. Cada día traía algo nuevo que yo trataba de ignorar, de justificar, porque aceptar la verdad significaba admitir que me había equivocado. Y yo, Renato, el hombre que había construido un imperio desde cero, no podía estar equivocado sobre la persona con quien compartía mi vida. Iris fue la primera en verlo claramente. Una tarde me llamó a la oficina con esa voz seria que usaba cuando algo realmente le preocupaba. Necesito hablar contigo sobre las finanzas personales, dijo. Iris manejaba la contabilidad de mi empresa, pero también me ayudaba a mantener orden en mis cuentas privadas. Susana está gastando cantidades preocupantes. El mes pasado fueron $50,000 solo en ropa y joyas. $50,000. Respiré profundo. Está adaptándose a nuestro nuevo estilo de vida, le dije, defendiéndola casi por instinto. Dale tiempo. Renato, esto no es adaptación. Esto es. Iris se detuvo, eligiendo las palabras cuidadosamente. Esto es alguien que está gastando como si el dinero no tuviera fin. Y hay algo más. Hay transferencias a cuentas que no reconozco. Pequeñas, de $2 o $3,000, pero constantes. Tal vez está ayudando a su familia, sugerí, sintiendo como la incomodidad me apretaba el pecho. Su familia no necesita ayuda, Renato. Su madre vive en un apartamento que tú le pagaste. Su hermano tiene un trabajo estable. ¿A quién está enviando ese dinero? La pregunta quedó flotando entre nosotros como humo tóxico. No tuve respuesta. Esa noche llegué a casa más temprano de lo usual. Quería sorprender a Susana, tal vez llevarla a cenar, reconectar de alguna manera. Cuando entré, la encontré en la sala, hablando por teléfono. Su risa era diferente, más ligera, más genuina de lo que había sonado conmigo en meses. Al verme, su expresión cambió instantáneamente. Tengo que colgar, dijo rápidamente. Mi esposo acaba de llegar. ¿Quién era? Pregunté con la mayor naturalidad posible. Marlene, una amiga del gimnasio. La mentira salió demasiado rápido, demasiado ensayada. Yo no sabía quién era Marlene, nunca la había mencionado antes, y Susana no iba al gimnasio desde que nos mudamos a la mansión.
No sabía que habías hecho nuevas amigas, dije, observando cómo evitaba mi mirada. Pues sí, no puedo quedarme encerrada aquí todo el día esperándote, respondió con un tono defensivo que no venía al caso. Se levantó y subió las escaleras. Voy a ducharme. La conversación había terminado antes de empezar. Me quedé solo en esa sala enorme, en esa casa que compré para hacerla feliz, sintiendo por primera vez que estaba viviendo con una extraña. Los siguientes meses fueron un ejercicio de negación. Yo me sumergía en el trabajo, usando la empresa como excusa para no enfrentar lo que estaba pasando en mi matrimonio. Susana y yo éramos como dos inquilinos compartiendo un espacio, nada más. Ella salía con amigas constantemente. Yo trabajaba hasta tarde. Los fines de semana, ella tenía compromisos. Yo tenía reuniones. Fue entonces cuando empezó lo del reloj de mi abuelo. Una noche, durante una de esas cenas silenciosas que se habían vuelto nuestra rutina, Susana señaló la vitrina donde guardaba las reliquias familiares. El reloj de bolsillo de plata de mi abuelo brillaba bajo la luz, junto a la escritura del terreno enmarcada y el juego de cubiertos antiguos de mi abuela. ¿Por qué guardas esas cosas viejas ahí?, preguntó con un desdén que me heló la sangre. No son cosas viejas. Son reliquias de mi familia, respondí, sintiendo la necesidad de protegerlas incluso con palabras. Son antigüedades que están juntando polvo. Ese reloj podría valer algo. La escritura es solo un papel de un terreno que ya ni existe. Y los cubiertos ocupan espacio. Se encogió de hombros como si estuviera hablando de basura. Susana, esas reliquias son lo único que me queda de mis abuelos. No tienen precio para mí. Todo tiene precio, Renato. Estás siendo sentimental. Se levantó de la mesa, dejando su plato a medias. Podrías venderlas y comprar algo útil. Algo útil. Mis manos temblaron. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome quién era la mujer acostada a mi lado. La gota que derramó el vaso llegó 3 meses después, de la manera más inesperada. Mi socio Hugo me llamó un martes por la tarde. Hugo y yo habíamos fundado la empresa juntos, pero él vendió su participación 5 años atrás para mudarse al extranjero y empezar otros proyectos. Éramos amigos, o al menos lo habíamos sido. Renato, necesito hablar contigo. En persona, dijo con una voz tensa que no le conocía. Nos encontramos en un café discreto lejos de mi oficina. Hugo llegó con ojeras y una expresión de culpa que me puso alerta inmediatamente. Antes de que pudiera saludarlo apropiadamente, soltó las palabras que cambiarían todo. Susana y yo hemos estado viéndonos. El mundo se detuvo. Las voces del café se convirtieron en un zumbido lejano. ¿Qué dijiste? Empezó hace 8 meses. Ella me contactó por redes sociales, dijo que quería consejos sobre inversiones. Yo, no debí, Renato. Lo sé, pero ella fue muy persistente y yo estaba pasando por mi divorcio y... Hugo se frotó la cara con las manos. Eso no es excusa. Soy una basura. Pero vine a decirte porque hay algo más. Algo peor. Peor. ¿Cómo podía haber algo peor? Ella no solo quiere tener una aventura. Tiene un plan. Hugo sacó su teléfono con manos temblorosas. Ha estado tomando capturas de pantalla de nuestras conversaciones. Mensajes donde yo le doy información sobre la empresa, sobre tus finanzas, sobre todo. Renato, ella está planeando divorciarse de ti y llevarse todo. Me usó para conseguir información. Me mostró los mensajes, uno tras otro. Conversaciones donde Susana preguntaba sobre cómo funcionaban las acciones de la empresa, sobre mis cuentas bancarias, sobre propiedades. Y Hugo, el idiota, le había contado todo pensando que era curiosidad inocente. Pero había más. Screenshots de mensajes entre Susana y alguien llamado Dr. E. No necesitaba ser un genio para saber que era un abogado. En esos mensajes, ella hablaba sobre Timín, sobre esperar el momento perfecto, sobre asegurarse de que no puede esconder nada. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Porque hace 2 días ella me dijo que ya no me necesitaba, que había conseguido toda la información que requería. Me descartó como si fuera basura, Renato, y me di cuenta de que nos usó a ambos. A mí para información, a ti para dinero. Hugo tenía lágrimas en los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Solo vine a advertirte antes de que sea demasiado tarde. Salí de ese café en piloto automático. Conduje sin rumbo durante horas, procesando lo que acababa de escuchar.
Cada momento extraño de los últimos meses cobraba sentido ahora. Los gastos excesivos, las llamadas secretas, el desprecio por las reliquias de mi familia. Todo había sido calculado. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, Susana estaba viendo televisión en la sala como si nada. «Llegas tarde», dijo sin voltear. La miré, realmente la miré, y vi a una desconocida. Una desconocida que había estudiado cada aspecto de mi vida para robarme todo. Tuve una reunión que se alargó, mentí, porque necesitaba tiempo para pensar. Siempre es lo mismo contigo. Trabajo, trabajo, trabajo. Su tono era de fastidio, como si mi trabajo, el mismo que pagaba por todo lo que ella disfrutaba, fuera una inconveniencia personal. Esa noche, acostado en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a confrontarla. No todavía. Porque si había aprendido algo en 20 años construyendo una empresa era esto: la información es poder, y el timín lo es todo. Al día siguiente llamé a Iris. «Necesito que me consigas el contacto de la mejor abogada de divorcios que conozcas. Pero tiene que ser discreta. Completamente discreta». «¿Qué pasó?», preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Tenías razón sobre Susana. Sobre todo». Mi voz se quebró ligeramente. «Y necesito proteger lo que construimos antes de que sea demasiado tarde». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Iris dijo: «Conozco a alguien. Se llama Marlene. Es implacable». Marlene. Qué irónico que Susana hubiera usado ese nombre para su mentira. Marlene resultó ser exactamente lo que necesitaba, una mujer de 50 y tantos años con ojos que habían visto demasiadas historias como la mía. Su oficina era sobria, sin lujos innecesarios, con estanterías llenas de códigos legales y carpetas perfectamente organizadas. Cuando entré, ella ya tenía una libreta abierta y una grabadora sobre el escritorio. Iris me contó lo básico. «Ahora necesito que me cuentes todo con detalles. Y cuando digo todo, es todo. No me ocultes nada por vergüenza o por orgullo», dijo sin preámbulos. Le conté sobre Hugo, sobre los mensajes, sobre los gastos, sobre las transferencias misteriosas que Iris había detectado. Le hablé del cambio de Susana después de la boda, de su desprecio por las reliquias familiares, de las llamadas secretas. Marlene tomaba nota sin interrumpir, ocasionalmente alzando una ceja o asintiendo. Cuando terminé, ella se recostó en su silla y me estudió con una intensidad incómoda. «Renato, tu esposa está ejecutando lo que llamamos un divorcio depredador. Ha estado preparando el terreno durante meses, posiblemente desde antes de casarse contigo. La pregunta es, ¿qué tan preparado estás tú? ¿Preparado para qué? Para proteger lo que construiste, porque te garantizo que ella va a ir por todo. La mansión, las cuentas, las acciones de tu empresa, las reliquias familiares. Todo». Marlene se inclinó hacia adelante. «Y si no actuamos ahora, con inteligencia y sigilo, va a conseguir gran parte de eso». La realidad de sus palabras me golpeó como un puño. «¿Qué tengo que hacer? Primero, necesito acceso completo a tus finanzas. Todo. Segundo, vamos a contratar un investigador privado para documentar sus movimientos. Tercero, y esto es lo más importante, no puedes cambiar tu comportamiento en casa. Nada. Si ella sospecha que sabes algo, acelerará su plan y perderemos ventaja. ¿Tengo que seguir fingiendo que no sé nada?». La idea me revolvió el estómago. Exactamente. Sé que es difícil, pero es crucial. Mientras ella cree que tiene el control, cometerá errores. Y nosotros estaremos documentando cada uno de ellos. Marlene abrió una carpeta. «Ahora, hablemos de tus activos. Necesito saber exactamente qué es tuyo desde antes del matrimonio y qué adquiriste después». Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos. La empresa era mía desde mucho antes de conocer a Susana, eso estaba claro. La mansión la había comprado yo solo, con dinero de mis cuentas personales. Las reliquias familiares eran obviamente mías. Pero había zonas grises, cuentas conjuntas que ella había insistido en abrir, inversiones que hicimos juntos aunque el dinero era mío. «Esto va a ser una batalla», dijo Marlene finalmente. «Pero tenemos elementos fuertes. Lo que necesitamos ahora es paciencia y evidencia. Mucha evidencia». Contraté al investigador privado esa misma semana. Se llamaba Elías, un exdetective con 20 años de experiencia. «No voy a mentirle, señor Renato. Esto puede ponerse feo.
¿Estás seguro de que quieres saber todo lo que voy a encontrar? Todo, respondí sin dudarlo. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba al lado de Susana, le daba los buenos días, fingía normalidad. Ella seguía con su rutina, salidas con amigas, compras excesivas, llamadas misteriosas. Y yo actuaba como el esposo oblivio que siempre había sido. Por las noches, después de que ella se dormía, yo revisaba los reportes de Elías. Fotos de Susana entrando a cafés con Hugo. Fotos de ella en restaurantes caros con hombres que yo no conocía. Grabaciones de conversaciones donde hablaba de mí con desprecio. Es tan predecible, le dijo a una amiga en un bar. Trabaja tanto que ni siquiera nota lo que pasa bajo su nariz. Cada evidencia era una puñalada, pero las guardaba todas. Marlene me había enseñado a ver esto como un caso de negocios, no como una tragedia personal. Separa la emoción de la estrategia, me decía. Llora en mi oficina si necesitas, pero en tu casa eres un actor. Y actuaba. Actuaba tan bien que Susana empezó a confiarse más. Sus salidas se volvieron más frecuentes. Sus gastos más descarados. Una tarde llegó con un collar de diamantes que costaba $30,000. Me lo compré porque me lo merezco, anunció, esperando que yo protestara. Te queda hermoso, dije, tragándome la rabia. Ella pareció decepcionada de que no hubiera drama. Iris era mi único apoyo durante esos días. Nos reuníamos en su oficina después del trabajo y yo me permitía quitarme la máscara. No sé cuánto más puedo hacer esto, le confesé una noche, con la cabeza entre las manos. Poco. Marlene dice que ya casi tenemos todo lo que necesitamos. Iris puso una mano en mi hombro. ¿Sabes lo que me asusta más? Que si hubiera sido menos inteligente, ella habría ganado. Habría tomado todo lo que construiste y habría salido victoriosa. Todavía puede ganar, dije amargamente. No si nosotros jugamos mejor. Iris tenía esa determinación en los ojos que yo conocía desde niños. Confía en el proceso. El investigador Elías me trajo el golpe final 3 semanas después. Entró a la oficina de Marlene con una carpeta gruesa y una expresión sombría. Encontré algo. No sé si quiere verlo ahora o... Muéstrame, interrumpí. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos. Transcripciones de mensajes de texto entre Susana y su abogado, el tal Dr. E., cuyo nombre real era Dr. Enrique. Los mensajes eran explícitos. Ella había estado planeando el divorcio desde hacía un año, 6 meses antes de que yo siquiera sospechara algo. Necesito que esto sea rápido y brutal, decía uno de los mensajes. Él no puede tener tiempo de esconder activos. Otro mensaje era aún más revelador. Las reliquias familiares tienen valor sentimental. Voy a pedir esas también, no porque las quiera, sino para usarlas como moneda de cambio. Él va a ceder más si amenazamos con tocar lo que más le importa. Marlene leyó los mensajes con expresión impasible, pero yo vi cómo apretaba la mandíbula. Esto es oro legal, dijo finalmente. Con esto podemos probar que hubo malicia premeditada. Pero hay algo más. Miró a Elías. Hay evidencia de que ella usó dinero de las cuentas conjuntas para pagarle al abogado. Miles de dólares en consultas legales para divorciarse de usted, pagadas con su propio dinero, señor Renato. Elías sacó estados de cuenta marcados. También hay transferencias a una cuenta offshore. No hemos podido rastrear exactamente cuánto, pero hablamos de al menos $100,000 que ella movió sin su conocimiento. $100,000. Mi dinero, usado para planear mi propia destrucción. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo una calma extraña. Ya no había dolor, solo claridad. Marlene sonrió, y por primera vez vi algo de calidez en esa sonrisa. Ahora hacemos algo que ella no espera. Vamos a dejar que ella inicie el divorcio. Vamos a dejar que se sienta en control. Y cuando presente sus demandas, cuando pida la mansión y las reliquias y todo lo demás, nosotros vamos a tener una sorpresa preparada. ¿Qué tipo de sorpresa? La mansión que ella tanto ama tiene una hipoteca enorme que contraté hace 2 meses. Las cuentas conjuntas están casi vacías porque transferí el dinero a cuentas de inversión de la empresa, lo cual es completamente legal. Las acciones de la compañía están en un trust que establecimos la semana pasada. Y las reliquias familiares. Marlene abrió otro folder. Las reliquias están ahora en una caja de seguridad a nombre de Iris, con documentación legal que prueba que fueron un regalo familiar anterior al matrimonio. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando.
¿Cuándo hiciste todo eso? Mientras tú actuabas en casa, yo me aseguraba de que no hubiera nada que robar. Cada movimiento fue legal, documentado y a prueba de cualquier juez. Marlene cerró las carpetas. Pero aquí viene la parte difícil, Renato. Necesitas dejar que ella piense que está ganando. Necesitas firmar lo que ella te ponga enfrente sin pelear. ¿Qué? Me puse de pie. Después de todo esto, ¿quieres que le dé lo que pide? No le estás dando nada real. Le estás dando una ilusión. Una mansión con deudas. Acciones sin valor líquido inmediato. Cuentas vacías. Marlene me miró fijamente. Y cuando ella se dé cuenta, cuando su propio abogado le explique lo que realmente firmó, ya será demasiado tarde para retractarse. Iris intervino. Es venganza legal, Renato. La mejor clase de venganza. Me senté de nuevo, procesando el plan. Era brillante. Era cruel. Era perfecto. 2 semanas después del descubrimiento del plan completo, Susana finalmente mostró su mano. Llegué a casa un viernes por la noche y la encontré sentada en la sala con una postura demasiado formal, demasiado ensayada. Sobre la mesa de centro había una carpeta manila que reconocí inmediatamente, documentos legales. Necesitamos hablar, dijo con una voz que intentaba sonar triste pero que traicionaba un toque de satisfacción. Esto no está funcionando, Renato. Creo que ambos lo sabemos. Actué sorprendido, dejando que mi rostro mostrara confusión. ¿De qué estás hablando? De nosotros. De este matrimonio. Se tocó el collar de diamantes que se había comprado con mi dinero. No soy feliz. No lo he sido en mucho tiempo. Creo que deberíamos separarnos. El guión que había ensayado con Marlene se activó automáticamente en mi mente. Actúa sorprendido. Actúa dolido. No la acuses de nada. ¿Hay alguien más? Pregunté con voz quebrada. No. Esto no es sobre otra persona. Es sobre mí, sobre lo que necesito. La mentira salió suave, practicada. He consultado con un abogado y tengo aquí una propuesta de acuerdo. Algo justo para ambos. Justo. La palabra me quemó la lengua, pero no dije nada. Tomé la carpeta con manos que permití que temblaran ligeramente. Dentro estaba todo: demanda de divorcio, propuesta de división de bienes, petición de manutención. Mis ojos recorrieron los números, aunque ya sabía lo que encontraría. Ella pedía la mansión completa, 50% de las acciones de la empresa, 3 de las 5 cuentas bancarias, y específicamente mencionaba todos los bienes de valor sentimental incluyendo reliquias familiares y antigüedades. Las reliquias familiares. Ahí estaba. El golpe diseñado para quebrarme. Esto es todo, dije con voz ahogada, dejando que ella viera mi dolor. Es lo justo, Renato. Yo dejé mi carrera por ti. Dejé mi vida por este matrimonio. Cada palabra era una actuación, y ella ni siquiera lo sabía. El abogado dice que con tu posición financiera, esto es razonable. Puedes construir otra empresa. Puedes comprar otra casa. Pero las reliquias de mi familia. Dejé que mi voz se quebrara. El reloj de mi abuelo, la escritura del terreno, los cubiertos de mi abuela. Susana, esas cosas no tienen precio para mí. Por eso precisamente las quiero incluir en el acuerdo. Sus ojos brillaron con algo oscuro. Necesito saber que estás comprometido con un divorcio civilizado. Si me das problemas con lo demás, tal vez pueda reconsiderar las reliquias. Pero solo si cooperas completamente. Ahí estaba. El chantaje emocional. La carta que ella creía imbatible. Marlene me había advertido que esto vendría. Ella va a usar lo que más te duele como moneda de cambio. Déjala. Todo forma parte del plan. Necesito tiempo para procesar esto, dije, dejando los papeles sobre la mesa como si me quemaran las manos. Tienes una semana. Después de eso, mi abogado va a proceder con una demanda formal y las cosas se van a poner más complicadas. Se levantó, alisándose el vestido color vino que probablemente también había comprado con mi dinero. Espero que podamos mantener esto civilizado, Renato, por el bien de ambos. Esa noche dormí en la habitación de invitados. O más bien, fingí dormir. En realidad estuve despierto hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, permitiéndome sentir la traición completa por última vez antes de que empezara la guerra. Al día siguiente llamé a Marlene desde la oficina. Lo hizo, tal como dijiste. ¿Mencionó las reliquias específicamente? Las usó como chantaje emocional.
Exactamente como predijiste. Cerré los ojos, sintiendo el cansancio de meses de actuación. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Renato, llevo 25 años haciendo esto. He visto a personas como Susana docenas de veces. La avaricia los hace predecibles. Ella está tan segura de su victoria que no está viendo las grietas. Marlene hizo una pausa. Ahora viene la parte difícil. En los próximos días ella va a presionar más. Va a amenazar, va a manipular, va a usar cada arma emocional que tenga. Y tú vas a tener que aguantar sin romperte. ¿Y las reliquias? ¿Están realmente seguras? Iris las tiene en una caja de seguridad a su nombre. Hay documentación que prueba que fueron un regalo familiar antes del matrimonio. Ni el mejor abogado del mundo podría tocarlas. Pero Susana no lo sabe todavía. Escuché el sonido de papeles al otro lado. Déjame preguntarte algo. ¿Quieres que esto sea rápido o quieres que sea memorable? Memorable. Podemos hacer que firme y después descubra la verdad por su cuenta. O podemos orquestar el momento exacto en que se dé cuenta de lo que realmente hizo. Podemos hacer que su propio abogado sea quien le dé las noticias. Marlene dejó que las palabras se asentaran. La segunda opción requiere más tiempo y más precisión, pero te garantizo que el resultado será satisfactorio. Pensé en todos los meses de mentiras. En Hugo. En los mensajes donde ella se reía de mí. En cómo había planeado usar las reliquias de mi familia como chantaje. Memorable, dije finalmente. Quiero que sea memorable. Entonces necesitamos que ella presente los papeles oficialmente. Necesitamos que su abogado revise todo en detalle. Y necesitamos que tú firmes sin resistencia. Marlene se rió suavemente. Va a ser hermoso. Los siguientes días fueron tortuosos. Susana se volvió más fría, más distante, más cruel. Empezó a traer cajas a la casa, preparándose para empacar. Voy a necesitar que te mudes a un hotel mientras se procesa esto, me dijo una mañana durante el desayuno. Es incómodo para ambos estar aquí. Esta es mi casa, respondí con una chispa de resistencia calculada. Pronto será mi casa, corrigió con una sonrisa. Lee los papeles, Renato. Si no firmas esta semana, mi abogado va a hacer esto mucho más doloroso para ti. Piensa en las reliquias de tu familia. Piensa en cuánto pueden sufrir en un proceso legal prolongado. Cosas tan delicadas pueden perderse. La amenaza era clara. Estaba dispuesta a destruir lo que más me importaba solo por crueldad. Marlene tenía razón, la avaricia la había hecho predecible, pero también la había hecho monstruosa. Esa tarde, Hugo me llamó por primera vez desde su confesión. ¿Renato? Soy yo. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito advertirte. Susana me contactó de nuevo. ¿Qué quiere ahora? Quiere que testifique a su favor. Dice que puedo declarar sobre tu comportamiento, sobre cómo supuestamente descuidabas el matrimonio por trabajar tanto. Hugo sonaba miserable. Le dije que no. Le dije que ya no quería saber nada de ella. Y me amenazó. Dijo que tiene información comprometedora sobre mí y que la va a usar si no coopero. ¿Qué tipo de información? No importa. Son mentiras. Pero Renato, ella está dispuesta a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Ten cuidado. La línea se cortó. Llamé a Marlene inmediatamente. Hugo dice que Susana lo está amenazando para que testifique contra mí. Perfecto. Eso es extorsión. Puede probarlo. Tiene los mensajes. Dile que nos los envíe. Cada error que ella comete es un clavo más en su ataúd legal. Marlene sonaba casi alegre. ¿Sabes qué me dice esto? Que está desesperada. Que siente que necesita asegurar su victoria. Y cuando la gente se pone desesperada, comete errores más grandes. El miércoles de esa semana, 5 días después de que Susana presentara los papeles, el doctor Enrique apareció en mi oficina sin cita previa. Era un hombre de unos 60 años, con traje caro y una actitud de superioridad que me irritó instantáneamente. Señor Renato, vengo en representación de su esposa, comenzó, dejando un maletín sobre mi escritorio sin permiso. Entiendo que ha tenido tiempo de revisar la propuesta de acuerdo. Mi clienta espera una respuesta definitiva. Su clienta puede esperar hasta el final de la semana, como acordamos, respondí con calma. Señor Renato, le voy a ser franco. Esta es la mejor oferta que va a recibir. Si esto va a juicio,
Mi clienta tiene evidencia de negligencia matrimonial, de priorización del trabajo sobre la familia, de comportamiento que justifica una compensación mayor. Sacó una carpeta. Tenemos testimonios preparados. Tenemos documentación de gastos que usted autorizó, implicando que aceptaba cierta responsabilidad por el mantenimiento del estilo de vida de mi clienta. Cada palabra era un guión bien practicado. ¿Me está amenazando, doctor Enrique? Le estoy mostrando la realidad. Usted puede firmar ahora y mantener esto civilizado, o puede pelear y perderlo todo de todas formas, solo que gastando cientos de miles de dólares en honorarios legales. Se recostó en la silla. Soy bueno en lo que hago, señor Renato. Muy bueno. Y mi clienta me ha dado carta blanca para asegurarme de que reciba lo que merece. Lo que merece. Las palabras flotaron entre nosotros como veneno. Miré al doctor Enrique con la expresión de un hombre derrotado. Era momento de vender la actuación completa. No quiero pelear, dije con voz cansada. Solo quiero que esto termine. Sus ojos brillaron con victoria anticipada. Entonces estamos de acuerdo. Puede firmar los documentos hoy mismo y... Pero necesito las reliquias de mi familia fuera del acuerdo. El reloj, la escritura, los cubiertos. Son lo único que me queda de mis abuelos. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente. Por favor. El doctor Enrique cerró su maletín con un chasquido seco. Eso no es negociable. Mi clienta fue clara. Las reliquias forman parte del acuerdo o no hay acuerdo. Simple. Se puso de pie. Tiene hasta el viernes, señor Renato. Después de eso, presentamos la demanda formal y créame, no va a ser agradable. Cuando salió de mi oficina, esperé exactamente 5 minutos antes de llamar a Marlene. Acaba de irse el abogado de Susana. Y... está tan confiado que prácticamente está saboreando la victoria. No sospecha nada. Perfecto. Entonces procedemos según lo planeado. El viernes vas a tu casa, ella va a tener los papeles finales listos, y tú vas a firmar sin resistencia. Déjala disfrutar su momento. Marlene hizo una pausa significativa. Porque el lunes, cuando el doctor Enrique revise realmente lo que ella firmó, cuando vea los números reales detrás de los activos, todo su mundo se va a derrumbar. ¿Estás segura de que va a revisar? No lo hizo ya. Renato, los abogados como Enrique son arrogantes. Él confía en que sus clientes le dan información correcta. Revisó los documentos que Susana le dio, los valores que ella le reportó. Nunca verificó independientemente porque asumió que una mansión es una mansión y que las cuentas bancarias tienen el dinero que aparece en los estados de cuenta del mes pasado. La satisfacción en su voz era palpable. Pero el lunes, cuando intenten ejecutar las transferencias, cuando el banco les diga que esas cuentas tienen menos de $1,000, cuando descubran que la mansión tiene una hipoteca del 80% de su valor, ahí es cuando empieza el verdadero espectáculo. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por anticipación. Cada pieza estaba en su lugar. Cada documento preparado. Cada movimiento calculado. Marlene había trabajado como una maestra de ajedrez, y yo había sido el peón que avanzaba inexorablemente hacia la coronación. El jueves por la tarde, Iris vino a mi oficina con una caja pequeña. Las reliquias, dijo simplemente, colocándolas sobre mi escritorio. Están seguras. Documentadas. Fotografiadas. Con certificados de antigüedad y cartas de tu abuela que prueban que eran herencia familiar anterior al matrimonio. Abrí la caja y ahí estaba, el reloj de bolsillo de plata de mi abuelo, brillando bajo la luz. Lo tomé entre mis manos y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Gracias, le dije a Iris con voz ahogada. Ella nunca va a tocar esto. Nunca. Iris apretó mi hombro. Mañana termina todo esto, Renato. Solo tienes que aguantar un día más. El viernes amaneció gris, como si el clima supiera que algo importante iba a suceder. Llegué a la oficina temprano, revisé correos sin realmente leerlos, atendí llamadas sin escuchar. A las 3 de la tarde, Susana me envió un mensaje, ven a casa a las 6. Tenemos que terminar esto hoy. Llegué puntual. La mansión se veía diferente, como si ya no me perteneciera. Tal vez nunca lo hizo realmente. Susana estaba en la sala, con un vestido color beige que probablemente había elegido cuidadosamente para parecer seria y profesional. Sobre la mesa estaban los documentos finales, perfectamente ordenados, con marcadores de colores indicando dónde debía firmar. Pensé que no vendrías, dijo sin levantarse.
Dijiste que teníamos que terminar esto. Aquí estoy. Me senté frente a ella, mirando esos papeles que supuestamente iban a destruirme. El doctor Enrique revisó todo. Esto es justo, Renato, más que justo considerando las circunstancias. Empujó una pluma hacia mí. Firma y ambos podemos seguir con nuestras vidas. Tomé la pluma. La sostuve sobre el primer documento. ¿Y las reliquias de mi familia? Forman parte del acuerdo. Ya lo hablamos. Su voz era fría, sin un rastro de empatía. Son solo objetos viejos, Renato. Supéralo. Solo objetos viejos. El reloj que mi abuelo llevó durante 50 años. La escritura que representaba el sueño de mi bisabuelo. Los cubiertos con los que mi abuela alimentó a 3 generaciones. Solo objetos viejos. Está bien, dije finalmente, y empecé a firmar. Página tras página. Mi nombre repetido una y otra vez. Susana me observaba con esa sonrisa contenida, esa expresión de triunfo absoluto. Cuando llegué a la última página, cuando estampé mi firma final, ella dejó escapar un suspiro de satisfacción. Finalmente, dijo, recogiendo los documentos como si fueran tesoros. Pensé que ibas a ser más difícil. Me puse de pie, saqué las llaves de la mansión de mi bolsillo y las dejé sobre la mesa de mármol. El sonido metálico resonó en el silencio. La casa es tuya. Todo es tuyo. Espero que te haga muy feliz. Por un momento, solo un momento, vi algo parecido a la duda cruzar su rostro, como si una parte de ella sospechara que algo no encajaba. Pero la avaricia es más fuerte que la intuición. Lo será, respondió, recuperando esa sonrisa victoriosa. Caminé hacia la puerta. No corrí. No miré atrás. Simplemente me fui, dejándola ahí con sus papeles firmados y su victoria hueca. Escuché su risa mientras cerraba la puerta. Una risa que celebraba mi supuesta destrucción. Lo que ella no sabía era que esa risa duraría exactamente 60 horas más. Conduje hasta el apartamento pequeño que había alquilado la semana anterior. Un lugar sencillo, limpio, sin lujos innecesarios. Me senté en el sofá usado que había comprado y saqué mi teléfono. Un mensaje de Marlene esperaba. ¿Está hecho? Está hecho, respondí. Perfecto. El lunes a las 9 de la mañana, el banco va a informar al doctor Enrique que las cuentas están vacías. A las 10, la oficina de registro va a notificarle sobre la hipoteca de la mansión. A las 11, nuestro contador va a enviarle la estructura real de las acciones de tu empresa. Podía sentir su sonrisa a través del texto. Prepárate para el espectáculo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en un año. No en una mansión de $4 millones, sino en un apartamento modesto con muebles de segunda mano. Y fue el mejor sueño de mi vida. El sábado y el domingo pasaron en una extraña calma. Susana no me contactó. Probablemente estaba celebrando con sus amigas, mostrándoles los documentos, presumiendo su victoria. Tal vez estaba con Hugo, riéndose de cómo había logrado robarme todo. No me importaba. El reloj estaba corriendo. El lunes amaneció despejado y brillante. Me desperté a las 6, preparé café, me duché con calma. A las 8:30 estaba sentado en mi oficina, con el teléfono sobre el escritorio, esperando. A las 9:07, Marlene llamó. Acaba de empezar. El banco llamó al doctor Enrique. Según mi contacto, su reacción fue memorable. ¿Qué dijo exactamente?, pregunté, sintiendo como la adrenalina empezaba a correr por mis venas. Primero pensó que era un error del banco. Les gritó que revisaran de nuevo. Cuando le confirmaron que las 3 cuentas que aparecían en el acuerdo tenían saldos menores a $1000, entró en pánico. Marlene sonaba casi divertida. Ahora está tratando de contactar a Susana. Pero ella no contesta. Probablemente sigue durmiendo, soñando con su victoria. A las 9:30, Iris me envió un mensaje. El doctor Enrique acaba de llamar al banco donde está la hipoteca de la mansión. Se enteró de que la propiedad debe $3.200.000. Mi contacto en el banco dice que el abogado se quedó mudo por casi un minuto completo. $3.200.000 sobre una propiedad de $4 millones. Susana acababa de heredar una deuda de proporciones épicas junto con una casa que probablemente no podría mantener. A las 10:15, mi teléfono vibró con una llamada de número desconocido. No contesté. Volvió a sonar inmediatamente. Dejé que fuera al buzón de voz. Sabía quién era.
El doctor Enrique había empezado a comprender la magnitud de su error. A las 11 en punto, tal como Marlene había prometido, nuestro contador Hilario envió el informe completo sobre la estructura de la empresa. Las acciones que Susana creía controlar estaban en un trust corporativo establecido antes del matrimonio. Cualquier transferencia requería aprobación de una junta directiva. Y la junta directiva estaba compuesta por Iris, Marlene y otros 3 asociados de mi absoluta confianza. Las acciones que Susana había recibido eran técnicamente reales, pero sin poder de decisión y sin valor liquidable inmediato. Mi teléfono explotó con llamadas. Número desconocido. Número desconocido. Número desconocido. El doctor Enrique estaba desesperado. Lo dejé sufrir un poco más. A las 11:30, Marlene volvió a llamar. Renato, necesitas escuchar esto. Me envió un archivo de audio. Mi asistente estaba en el edificio del doctor Enrique esta mañana. Esto es lo que grabó en el pasillo. Presioné play. La voz del doctor Enrique era inconfundible, alta, histérica. ¿Cómo no verificaste los números? ¿Cómo no investigaste la estructura de la empresa? Me dijiste que todo estaba claro. La voz de Susana, menos clara pero audible. Tú eres el abogado. Se suponía que tú revisaras todo. Yo revisé lo que tú me diste. Los estados de cuenta que me mostraste eran del mes pasado. La valoración de la casa era anterior a la hipoteca. Una pausa, luego más furioso. ¿Tienes idea de lo que él acaba de hacerte? ¿Tienes la menor idea? Susana gritó algo ininteligible. Luego un golpe, como si hubiera tirado algo. Tiene que haber una forma de anular esto. Dijiste que eras el mejor. No hay forma de anular nada. Tú firmaste. Él firmó. El acuerdo es legal y vinculante. El doctor Enrique sonaba al borde del colapso. Y no solo eso. Las reliquias familiares que tanto querías, que usaste como palanca, resulta que están documentadas como herencia anterior al matrimonio. Nunca fueron parte de los bienes maritales. Nunca pudimos tocarlas legalmente. El silencio que siguió fue hermoso. Luego Susana, con voz rota, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que acabas de quedarte con una mansión que debes más de $3 millones, con cuentas bancarias vacías, y con acciones que no puedes vender ni usar. Estoy diciendo que Renato te dio exactamente lo que pediste, nada. Otra pausa. Y lo peor es que todo es completamente legal. Él no ocultó activos, no mintió en documentos. Simplemente reestructuró todo antes de firmar. Y nosotros, como idiotas, no verificamos nada. El audio terminó. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de satisfacción y algo más profundo. No era alegría exactamente. Era justicia. ¿Renato? La voz de Marlene me trajo de vuelta. ¿Sigues ahí? Sí. Estoy aquí. Hay más. Susana intentó ir al banco a retirar dinero de las cuentas conjuntas que quedaron fuera del acuerdo. Esas que ella no incluyó porque pensó que podía acceder a ellas después del divorcio. Marlene se rió suavemente. Están congeladas. Presenté una moción esta mañana, alegando que hubo movimientos sospechosos en los meses previos al divorcio. El juez concedió un congelamiento temporal hasta que se investigue. Ella no puede tocar un centavo. ¿Y la mansión? El banco ya la contactó. Los pagos de la hipoteca vencen en 2 semanas. Son pagos de $15,000 mensuales. Y ella no tiene ingresos, no tiene ahorros accesibles, y no tiene forma de vender la propiedad rápidamente porque el mercado está lento. Marlene suspiró con satisfacción. En 3 meses, tal vez 4, el banco va a ejecutar la hipoteca. Va a perder la casa de todas formas. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban completamente. Susana no solo había perdido de una forma que la hundiría en deudas durante años. La casa que tanto quería se convertiría en su prisión financiera. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de un número que reconocí. Susana. Necesito hablar contigo. Urgente. No respondí. Otro mensaje. Renato, por favor. Podemos arreglar esto. Luego otro. Cometí un error. Lo siento. Podemos empezar de nuevo. Y otro. No puedes hacerme esto. No es justo. Los mensajes siguieron llegando durante la siguiente hora. Súplicas. Amenazas. Más súplicas. Era fascinante ver cómo la máscara se caía completamente.
Ya no era la mujer fría y calculadora que me había chantajeado. Era alguien desesperada que finalmente entendía que había jugado un juego que no podía ganar. A las 2 de la tarde, el doctor Enrique finalmente logró contactarme. Su voz era completamente diferente a la del hombre arrogante que había venido a mi oficina. Señor Renato, necesitamos hablar. Por favor. Ha habido malentendidos. No hay malentendidos, doctor Enrique. Hay documentos firmados por ambas partes. Usted mismo me dijo que eran legales y vinculantes, respondí con calma. Señor Renato, seamos razonables. Mi clienta estaba mal informada sobre ciertos aspectos financieros. Si pudiera considerar una renegociación. Su clienta sabía exactamente lo que hacía. Planeó este divorcio durante más de un año. Usó las reliquias de mi familia como chantaje emocional. Intentó robarme todo lo que construí. Mi voz se endureció. Y yo le di exactamente lo que pidió. Fin de la conversación. Pero la mansión tiene una hipoteca enorme. Ella no puede. Eso no es mi problema, doctor. Es el problema de su clienta. Y francamente, también es su problema por no hacer la debida diligencia antes de aconsejarla. Hice una pausa. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Que tenga buen día. Colgué antes de que pudiera responder. Hubo algo profundamente satisfactorio en ese clic final. Esa tarde me reuní con Marlene e Iris en la oficina de Marlene. Había champán sobre el escritorio, aunque ninguno de nosotros había tocado las copas todavía. No era momento de celebración. Era momento de reflexión. ¿Cómo te sientes?, preguntó Iris, estudiando mi rostro. Honestamente, no lo sé. Me senté, dejando que el cansancio de meses de actuación finalmente me alcanzara. Pensé que me sentiría mejor. Más victorioso. Esto no es una victoria, Renato, dijo Marlene suavemente. Es justicia. Hay una diferencia. Ella me usó. Planeó robarme todo. Amenazó con destruir las reliquias de mi familia solo por crueldad. Levanté la vista hacia ambas. ¿Por qué entonces me siento como si hubiera perdido algo? Porque perdiste algo, respondió Iris. Perdiste la ilusión del amor. Perdiste la idea de lo que creías que era tu matrimonio. Eso duele incluso cuando sabes que era mentira. Marlene asintió. Lo que hicimos fue protegerte. Evitamos que ella te destruyera financieramente y emocionalmente. Pero eso no significa que no duela. Significa que sobreviviste. Las siguientes semanas fueron extrañas. Vivir en ese apartamento pequeño después de la mansión debería haberme hecho sentir como si hubiera retrocedido, pero en cambio me sentía más ligero. Cada mañana me despertaba sin el peso de la actuación, sin tener que fingir normalidad en un matrimonio muerto. Era liberador de una forma que no había anticipado. Susana intentó contactarme 17 veces durante la primera semana. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Incluso apareció en mi oficina una vez, pero la seguridad no la dejó subir. Marlene me había aconsejado mantener distancia absoluta. Cualquier contacto ahora puede ser usado como admisión de culpa o como intento de renegociar. No le des nada, me dijo, pero la información seguía llegando a través de otros canales. Iris tenía contactos en el banco. Marlene tenía colegas que conocían al doctor Enrique. Y Hugo, sintiéndose culpable, me mantenía informado de todo lo que escuchaba. La situación de Susana se deterioraba rápidamente. Sin acceso a las cuentas congeladas, sin ingresos propios, y con una hipoteca de $15,000 mensuales, estaba ahogándose financieramente. Intentó vender joyas y ropa de diseñador, pero eso apenas cubría gastos básicos. El Mercedes que le había comprado fue reposeído porque ella había sacado un préstamo contra él sin mi conocimiento, y ahora no podía pagar. Está viviendo con su madre, me informó Hugo una tarde por teléfono. Tuvo que dejar la mansión después del segundo mes. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Ella está destruida, Renato. Parte de mí, una parte pequeña pero persistente, sintió algo parecido a la lástima. Pero luego recordaba los mensajes que había leído. Los planes que había hecho para destruirme. La forma en que había usado las reliquias de mi familia como arma. Y la lástima se evaporaba. Ella eligió este camino, le dije a Hugo. Cada paso fue calculado. Cada mentira fue intencional. Esto no es mala suerte. Es consecuencia. El doctor Enrique, por su parte,
enfrentaba sus propios problemas. Susana lo había demandado por negligencia profesional, alegando que él no había verificado la información adecuadamente. La demanda probablemente no prosperaría, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Otros clientes empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo un abogado con su experiencia había fallado tan espectacularmente? La respuesta era simple: arrogancia. Había asumido que tenía todos los ases. Nunca consideró que yo pudiera ser más inteligente que él. Un mes después del divorcio, Iris y yo nos reunimos en su oficina para revisar la situación financiera completa. La empresa estaba más fuerte que nunca. Sin Susana drenando recursos, sin la presión de mantener una imagen que no me importaba, había podido enfocarme en lo que realmente importaba: el trabajo. Tenemos 3 nuevos contratos grandes, me informó Iris, revisando las hojas de cálculo. Las proyecciones para el próximo trimestre son excelentes. Y ahora que las acciones están protegidas en el trust, nadie puede tocarlas sin aprobación unánime de la Junta. ¿Y la mansión? El banco la va a subastar el próximo mes. Están pidiendo 2.800.000 para cubrir la hipoteca restante y los costos de ejecución. Iris me miró con una expresión extraña. Podrías comprarla de vuelta si quisieras. A un precio menor del que pagaste originalmente. La idea me revolcó el estómago. No. Esa casa está llena de recuerdos que prefiero olvidar. Que alguien más la tenga. Alguien que pueda llenarlo de momentos reales, no de mentiras. ¿Y tú? Vas a quedarte en ese apartamento para siempre. Por ahora sí. Es cómodo. Es honesto. Es mío sin complicaciones. Sonreí ligeramente. Además, me recuerda de dónde vine. Del garaje, ¿recuerdas? Empezamos con nada y construimos algo real. La mansión era solo ego. Esto es sustancia. Iris alcanzó mi mano a través del escritorio. Estoy orgullosa de ti, hermano. No solo por cómo manejaste esto, sino por cómo lo estás procesando. Muchos hombres en tu posición se habrían vuelto amargos, vengativos de forma destructiva. Tú simplemente te protegiste y dejaste que ella enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Marlene me enseñó algo importante, reflexioné. Me dijo que la mejor venganza no es destruir a alguien. Es simplemente no ser destruido por ellos. Dejar que sus propias acciones los hundan mientras tú sigues adelante. 2 meses después del divorcio, finalmente saqué el reloj de mi abuelo de la caja fuerte donde Iris lo había guardado. Lo sostuve bajo la luz de mi pequeña sala, observando cómo la plata brillaba. Había sobrevivido generaciones. Había sobrevivido guerras, migraciones, pobreza. Y había sobrevivido a Susana. Lo abrí cuidadosamente. Dentro, grabado en la tapa, estaba el nombre de mi abuelo, Enrique García, 1943. Enrique, como el abogado de Susana. La ironía me hizo sonreír con amargura. Mi abuelo había sido un hombre honesto, trabajador, que construyó algo de nada. El doctor Enrique era un hombre que vivía de los conflictos de otros, de promesas que no podía cumplir. Decidí empezar a usar el reloj. No guardado en una vitrina, sino conmigo, como recordatorio. ¿De dónde venía? De lo que realmente importaba. De que las cosas con valor real no son las que puedes comprar, sino las que heredas, las que construyes, las que proteges. Una tarde, 3 meses después de que todo terminara, recibí un correo electrónico de Susana. El asunto decía simplemente: por favor lee esto. Estuve a punto de borrarlo sin abrir. Marlene me había advertido contra cualquier contacto, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. Renato, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. No espero tu perdón y no estoy pidiendo ayuda financiera. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. No solo legalmente, sino moralmente. Te usé. Planifiqué robarte. Vi tu éxito como algo que me debías en lugar de algo que tú habías construido. Y lo pagué caro. Perdí todo, incluyendo mi dignidad. Ahora trabajo en un restaurante, vivo con mi madre, y cada día me levanto sabiendo que esto es resultado directo de mis decisiones. No te pido compasión. Solo quiero que sepas que tenías razón en protegerte. Y que si nuestros caminos se cruzan alguna vez, no te molestaré. Te lo debo. Te debo mucho más que eso, pero al menos te debo paz. Leí el mensaje 3 veces. Busqué señales de manipulación, de otro ángulo, de algún plan oculto. Pero solo encontré cansancio. Derrota. Aceptación.
No respondí. No había nada que decir. Pero archivé el correo en lugar de borrarlo. No como victoria, sino como cierre. Esa noche llamé a Marlene para contarle sobre el mensaje. ¿Crees que es genuino?, le pregunté. ¿Importa?, respondió ella. Genuino o no, ya no es tu problema. Tú seguiste adelante. Ella tiene que encontrar su propio camino ahora, cualquiera que sea. ¿Alguna vez dejas de ser abogada y simplemente eres humana?, pregunté con algo de humor. Ser abogada es ser humana, Renato. Especialmente en casos como el tuyo. Proteger a las personas buenas de las personas malas es lo más humano que puedo hacer. Hizo una pausa. ¿Cómo está la empresa? Mejor que nunca. Acabamos de cerrar un contrato con una compañía internacional. Las proyecciones para el próximo año son excelentes. Bien. Porque ese es tu enfoque ahora. No el pasado. No Susana. No lo que perdiste o lo que pudo haber sido. Su voz se suavizó. Construiste algo hermoso una vez. Ahora lo estás construyendo de nuevo, pero más fuerte, más sabio. Esa es la verdadera victoria. Tenía razón. Los siguientes meses me sumergí en el trabajo con una claridad que no había tenido en años. Sin distracciones. Sin drama. Solo yo, mi equipo, y la visión que había tenido desde el principio. 6 meses después del divorcio, la vida había encontrado un ritmo nuevo. No el ritmo frenético de tratar de mantener apariencias en una mansión vacía, sino algo más genuino. Me despertaba temprano, iba al gimnasio, llegaba a la oficina antes que todos. El trabajo ya no era un escape, era propósito. La empresa prosperaba de formas que no había anticipado. Sin la presión de mantener un estilo de vida ostentoso, había podido reinvertir más capital en desarrollo. Contratamos a los mejores talentos. Expandimos a 2 nuevos mercados. Las acciones que Susana había creído controlar ahora valían el triple de lo que valían cuando firmamos el divorcio. La ironía no se me escapaba. Ella había querido 50% de algo que valía 10 millones. Ahora esas mismas acciones, que ya no podía tocar, valían 30 millones. Si hubiera sido paciente, si hubiera sido honesta, si realmente hubiera construido algo conmigo en lugar de planear robarme, ahora sería legitimately rica. Pero la avaricia nunca es paciente. Una tarde de jueves, Iris entró a mi oficina con una expresión extraña. «¿Necesitas ver algo?», dijo, poniendo su laptop sobre mi escritorio. En la pantalla había un artículo de un periódico local, mansión de lujo subastada por deudas. Era mi antigua casa. La foto mostraba el jardín descuidado, la piscina con agua turbia, las ventanas con cortinas cerradas. El artículo explicaba que la propiedad había sido ejecutada por el banco después de 6 meses de pagos atrasados. Se había vendido en subasta por $2.400.000, casi un 40% menos de su valor original. ¿Quién la compró?, pregunté. Una pareja joven. Emprendedores de tecnología, igual que tú cuando empezaste. Iris cerró la laptop. Van a remodelarla completamente. Dijeron en la entrevista que quieren llenarla de vida, de familia real. Familia real. Las palabras resonaron en mi pecho. Eso era lo que yo había querido. Lo que pensé que estaba construyendo. Pero había sido una ilusión desde el principio. Me alegro por ellos, dije, y lo decía en serio. Espero que tengan mejor suerte que yo con ese lugar. Los meses siguientes trajeron noticias ocasionales sobre Susana. Hugo, quien había cortado todo contacto con ella después del desastre, me contó que ella había intentado demandarme por fraude. La demanda fue desestimada en menos de 2 semanas. Marlene había documentado cada movimiento tan meticulosamente que el juez básicamente le dijo a Susana que dejara de desperdiciar el tiempo de la corte. También intentó vender su historia a algunos medios, me informó Hugo durante un almuerzo. Quería pintarte como el villano, el empresario cruel que engañó a su pobre esposa. Pero ningún medio quiso tocar la historia. Los documentos legales eran demasiado claros. Ella firmó voluntariamente. Nadie la obligó. ¿Cómo está ella ahora?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por preguntar. Trabaja en 2 lugares. Un restaurante durante el día, y limpia oficinas por las noches. Vive con su madre en un apartamento de 1 habitación. Hugo me miró con algo parecido a la lástima. Sé que no quieres escuchar esto, pero ella está rota, completamente rota. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haber saboreado su caída. Pero solo sentí vacío.
Ella eligió este camino. Cada decisión fue suya. Lo sé. Solo pensé que querría saber. Hugo jugó con su copa de agua. Y Renato, sobre lo mío, lo que hice contigo, con ella. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que me ha perseguido cada día desde entonces. Te perdoné hace meses, Hugo, dije con sinceridad. Viniste a advertirme cuando pudiste haberte quedado callado. Eso tomó valor. Y honestamente, sin tu información, Marlene no habría podido construir el caso tan perfectamente. Entonces estamos, bien. No somos amigos, Hugo. Probablemente nunca lo seremos de nuevo. Pero no te odio. Simplemente seguí adelante. Me puse de pie para irme. Te sugiero que hagas lo mismo. La verdadera revelación llegó 9 meses después del divorcio. Estaba en mi oficina tarde, revisando propuestas para un nuevo proyecto, cuando Marlene me llamó con urgencia en su voz. Renato, ¿estás sentado? Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas las transferencias misteriosas que Iris detectó antes del divorcio? Esos $2 o 3,000 que Susana enviaba constantemente a cuentas desconocidas. Marlene hizo una pausa dramática. Mi investigador finalmente rastreó a dónde iban. Y iban a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de Griselda Montoya. Esperó a que el nombre hiciera clic. No lo hizo. Griselda Montoya es el nombre de soltera de la madre de Susana. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Me estás diciendo que? Durante 2 años, Susana estuvo desviando dinero de tus cuentas a una cuenta offshore a nombre de su madre. Pequeñas cantidades para no levantar sospechas, pero constantes. Cuando sumamos todo, hablamos de casi $150,000. La voz de Marlene era profesional, pero había rabia contenida en ella. Esto no fue un divorcio oportunista, Renato. Esto fue robo planificado desde mucho antes de que ella siquiera mencionara separarse. $150,000. 2 años de robo sistemático. Podemos recuperarlo. Ya inicié los procedimientos legales. Con la evidencia que tenemos, es un caso abierto y cerrado. Pero hay más. Marlene respiró profundo. La cuenta tiene registros de actividad. Susana y su madre usaron ese dinero para invertir en propiedades. Pequeños apartamentos que planeaban usar como ingreso pasivo. Después de tu divorcio, cuando Susana lo perdió todo, intentó acceder a ese dinero. Pero su madre la bloqueó de la cuenta. ¿Qué? Su propia madre la dejó afuera. Aparentemente hubo una pelea enorme. La madre alegó que el dinero era inversión de ambas y que Susana había arruinado el plan. Básicamente, Susana robó de ti para enriquecer a su madre, y luego su madre la traicionó cuando más lo necesitaba. La ironía en la voz de Marlene era palpable. Karma en su máxima expresión. Me recosté en mi silla, procesando la información. Todo este tiempo había pensado que Susana era la única villana. Pero había sido una operación familiar. ¿Qué hacemos? Demandamos a ambas. Recuperamos el dinero más intereses y daños. Y me aseguro de que ambas enfrenten consecuencias legales por fraude y robo. Marlene hizo una pausa. A menos que prefieras dejarlo ir. No, dije con firmeza. No se trata del dinero. Se trata del principio. Ellas planearon robarme durante años. Usaron mi confianza, mi amor, mi generosidad como arma contra mí. Necesitan enfrentar consecuencias reales. Eso pensé que dirías. Los documentos estarán listos mañana. La demanda contra Susana y su madre se presentó una semana después. El escándalo fue inmediato. Resulta que Griselda Montoya tenía cierta reputación en su comunidad, se presentaba como una mujer respetable, religiosa, de valores. Descubrir que había estado facilitando el robo sistemático de su propio yerno destruyó esa imagen instantáneamente. Susana intentó contactarme de nuevo, esta vez a través de un nuevo abogado. Ofrecía devolver todo el dinero si yo retiraba la demanda. Demasiado tarde, le dije a Marlene. Tuvieron años para ser honestas. Ahora enfrentan la justicia. El caso avanzó rápidamente. Con toda la evidencia que Marlene había compilado, no había defensa posible. El juez falló a mi favor completamente. Susana y su madre debían devolver los $150,000 más $75,000 en daños e intereses. Además, las propiedades que habían comprado con mi dinero fueron embargadas y vendidas, con las ganancias viniendo directamente a mí. ¿Cómo se siente?
me preguntó Iris después de que el veredicto fue anunciado. Honestamente, ya no siento nada por ella, respondí. No es satisfacción. No es venganza. Es solo cierre. Ella pagó por lo que hizo. Yo recuperé lo que era mío. Y ahora puedo realmente cerrar ese capítulo. Pero había una última pieza de justicia por venir, una que ni siquiera Marlene había anticipado. 2 semanas después del veredicto, recibí una llamada de Elías, el investigador privado. Señor Renato, pensé que querría saber. El doctor Enrique fue desbaratado por la barra de abogados. Múltiples clientes presentaron quejas después de su desempeño en su caso. Perdió su licencia para ejercer. Elías sonaba casi alegre. Aparentemente, su arrogancia finalmente lo alcanzó. El doctor Enrique, el hombre que me había amenazado en mi propia oficina, que había prometido destruirme legalmente, ahora era solo otro abogado caído. Su carrera terminada por su propia incompetencia y ego. 1 año después de firmar esos papeles en la mansión, me encontré sentado en mi apartamento pequeño, con el reloj de mi abuelo en la mano. Lo había estado usando todos los días desde que recuperé las reliquias, y el metal se había ido calentando con mi temperatura corporal, como si reconociera a su dueño legítimo. La empresa había alcanzado una valoración de $50 millones. Habíamos expandido a 4 países. El equipo había crecido a 200 personas. Todo lo que Susana había intentado robar ahora valía 5 veces más, y ella no tenía ni un centavo de ello. Iris entró al apartamento sin tocar, como siempre hacía. Traía café y esa sonrisa que reservaba para cuando tenía buenas noticias. Acaban de confirmar el contrato con la empresa europea. Es el más grande que hemos cerrado. ¿Cuánto? 12 millones en 3 años. Se sentó frente a mí, estudiando mi rostro. ¿Sabes qué significa esto? Que finalmente llegamos a donde siempre soñamos. Significa que ella perdió la oportunidad de ser parte de algo real. Si hubiera sido honesta, si hubiera construido contigo en lugar de planear robarte, ahora sería multimillonaria legítimamente. Iris tomó un sorbo de su café, pero eligió el camino fácil. Y el camino fácil siempre termina siendo el más difícil. Esa noche, Marlene me invitó a cenar para celebrar el cierre oficial de todos los casos legales relacionados con Susana. En un restaurante discreto, brindamos con vino que sabía a victoria y cierre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Marlene, girando su copa. Susana podría haber tenido una vida increíble. Casada con un hombre exitoso, trabajador, generoso. Una mansión, autos de lujo, todo lo que el dinero puede comprar. Y lo tiró todo por avaricia. No fue solo avaricia, reflexioné. Fue orgullo. Ella necesitaba sentir que había ganado, que había conquistado algo. No podía simplemente disfrutar lo que teníamos. Necesitaba destruirme para sentirse poderosa. Y en el proceso se destruyó a sí misma. Marlene levantó su copa. Por la justicia silenciosa. La mejor clase de justicia. Brindamos, pero mis pensamientos ya estaban en otro lugar. En las lecciones aprendidas. En cómo había casi perdido todo por confiar ciegamente. En cómo la inteligencia y la paciencia habían salvado todo lo que mi abuelo, mi padre y yo habíamos construido a través de generaciones. 2 semanas después, estaba en mi oficina cuando la recepcionista me informó que había una visitante. Dice que es urgente. Se llama Evelyn. No conocía a ninguna Evelyn. Estuve a punto de rechazar la visita, pero algo me hizo aceptar. La mujer que entró era de unos 30 años, profesional, con un maletín y una expresión seria. Señor Renato, gracias por recibirme. Soy Evelyn Cortés, periodista de investigación económica. Se sentó sin esperar invitación. Estoy escribiendo un artículo sobre divorcios depredadores y cómo afectan a emprendedores exitosos. Su caso ha llamado mi atención. No estoy interesado en hablar públicamente sobre mi divorcio, dije inmediatamente. No le pido que lo haga. De hecho, puedo mantener su identidad anónima si prefiere. Sacó una libreta. Pero su caso es fascinante porque representa algo que muchos empresarios enfrentan, socios que ven el éxito como botín en lugar de como resultado de trabajo. Quiero contar esta historia para ayudar a otros a protegerse antes de que sea demasiado tarde. Me recosté en mi silla, considerando, ¿por qué debería confiar en usted? Porque no estoy buscando drama. Estoy buscando educación. Su historia, contada correctamente, podría salvar a otros de pasar por lo mismo.
Evelyn me miró directamente a los ojos. Y francamente, creo que usted quiere que algo bueno salga de todo esto, que no fue solo venganza, sino protección. Tenía razón. Pasé la siguiente hora contándole la historia, omitiendo nombres pero manteniendo los hechos. Ella tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas perspicaces que demostraban que entendía no solo la mecánica legal sino el costo emocional. ¿Qué le diría a alguien que está empezando a sospechar que su pareja planea algo similar? Preguntó finalmente. Le diría que confíe en sus instintos, que documente todo, que busque ayuda legal antes de confrontar, y que entienda la diferencia entre ser generoso y ser ingenuo. Toqué el reloj de mi abuelo. También le diría que proteja lo que realmente importa, no solo el dinero, sino las cosas que tienen valor emocional, porque esas son las armas que usan para quebrar tu espíritu. El artículo de Evelyn salió 3 meses después en una revista de negocios importante. Mi nombre no aparecía, pero la historia estaba ahí, clara y completa. En la semana siguiente a la publicación, Marlene recibió llamadas de 17 empresarios preguntando sobre protección patrimonial preventiva. Hiciste algo bueno, me dijo Iris cuando le mostré el artículo. Convertiste tu dolor en prevención para otros. Ese mismo mes, tomé una decisión. El apartamento pequeño había servido su propósito, recordándome de dónde venía y que realmente importaba. Pero era momento de avanzar. Compré una casa modesta en un vecindario tranquilo. No una mansión. No un símbolo de estatus. Solo un hogar real donde pudiera construir una vida real. El día de la mudanza, coloqué las reliquias familiares en un estante especial en mi estudio. El reloj de mi abuelo, la escritura del terreno, los cubiertos de mi abuela. Finalmente estaban donde pertenecían, protegidos y honrados. Iris vino a ayudarme a desempacar. Mientras organizábamos libros, ella preguntó, ¿has pensado en volver a salir con alguien? Sé que es pronto, pero... No es pronto. Ha pasado más de un año. Sonreí levemente. Pero no estoy listo todavía. Necesito reconstruir mi capacidad de confiar. Y eso toma tiempo. Eres más sabio ahora. Más cuidadoso. Eso no es malo. No lo es. Pero tampoco quiero volverme cínico. No quiero que Susana me robe eso también. Coloqué el último libro en el estante. Algún día estaré listo. Cuando encuentre a alguien que vea el trabajo como sociedad, no como botín. Alguien que construya conmigo en lugar de esperar a robarme. 6 meses después de mudarme, recibí un último mensaje de Susana. Era breve, sé que no tengo derecho a pedir nada. Solo quiero que sepas que entendí la lección. Demasiado tarde, pero la entendí. Construiste algo hermoso y yo solo quise tomarlo. Merecías protegerte. Espero que encuentres felicidad real algún día. Yo estoy aprendiendo a construir la mía desde cero, como debía ser desde el principio. No respondí. No había nada que decir. Ella había encontrado su cierre. Yo había encontrado el mío hace meses. Ahora, sentado en mi estudio en esta casa modesta, con el reloj de mi abuelo marcando el tiempo constantemente, pienso en todo lo que pasó. En cómo casi pierdo todo. En cómo la inteligencia y la paciencia salvaron no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Si pudiera hablar con alguien que está pasando por algo similar, le diría esto: la venganza no es destruir a quien te lastimó. La venganza es negarte a ser destruido. Es proteger lo que construiste. Es seguir adelante mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus propias decisiones. Susana no perdió porque yo la destruí. Perdió porque se destruyó a sí misma. Yo simplemente me aseguré de no estar en el camino cuando su propio castillo de naipes colapsará. La empresa sigue creciendo. Las reliquias familiares están seguras. Y yo estoy reconstruyendo no solo mi vida, sino mi capacidad de confiar, de amar, de ser vulnerable de nuevo. Pero esta vez con sabiduría. Esta vez con límites. Esta vez protegiendo no solo mi dinero, sino mi corazón. Porque al final, lo que Susana nunca entendió es que el verdadero valor no está en lo que puedes tomar de otros. Está en lo que puedes construir con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, con tu propia integridad. Y eso, nadie puede robártelo jamás. Miro el reloj de mi abuelo una última vez esta noche. 3 generaciones lo cuidaron. Ahora es mi turno de pasarlo a la siguiente, junto con la lección más importante que aprendí: construye siempre, protege lo que importa, y nunca confundas generosidad con ingenuidad. La mansión se perdió. El matrimonio se terminó.
Pero lo que realmente importaba, las reliquias, la empresa, mi dignidad, todo eso sobrevivió. Y eso es más que una victoria. Es justicia.